Modelos de comunicación en educación. Opciones para entender el trayecto de apropiación tecnológica. Expositores: Gloria Marcela Betancur Patiño, Santiago Ocampo Calderón, Alejandro Palacio Cuartas. Durante este trabajo expositivo, queremos tratar de hacer evidentes los nexos entre los conceptos de la tríada paleontológica, útil, memoria y lenguaje, en los diferentes momentos de la historia y su correspondencia con los contemporáneos, tecnología, educación y comunicación. Para ello, haremos un despliegue en 3 momentos. En primer momento, la evolución del saber comunicacional. El segundo momento, hablaremos de la relación de la comunicación con la tecnología. El tercer momento, los diferentes modelos de comunicación en educación en la línea del tiempo. Y finalmente, queremos tratar de darle respuesta a una pregunta: ¿cómo caracterizaría las formas de interacción comunicativa predominantes en los sujetos en el momento actual en el marco de la evolución de las distintas mediaciones tecnológicas y su incidencia en el ámbito educativo? Dentro de la compleja e implicada relacional entre la tecnología de educación y comunicación, haré referencia a la evolución del saber comunicacional, que ha sido visto desde 3 enfoques distintos. El primero de ellos entonces es la teoría crítica, que ha sido vista desde forma dialéctica como una corriente crítico-social y una corriente funcionalista. La teoría crítica, que contempla una visión dialéctica entonces, como les había mencionado, se dirige a la crítica de los medios de comunicación como productores de bienes culturales que mercantilizan la cultura. Esto significa de alguna manera que la cultura deja de ser vista en sí misma por su valor y pasa a ser vista como un elemento comercializable, un elemento que se puede vender. En segunda instancia entonces tenemos la corriente funcionalista, que propone que las sociedades suponen mecanismos propios capaces de regular conflictos e irregularidades, así como las normas que determinan el código de conducta en función de los medios existentes, y ello conlleva un equilibrio social. En pocas palabras, la sociedad es vista como un organismo articulado e interrelacionado. El segundo enfoque es el estructuralismo. El estructuralismo, que ha sido discutido desde 2 puntos de análisis. El primero de ellos es el lingüístico. Dentro del campo de la semiología, contempla la lengua como un acto social y la palabra como un acto individual. El segundo de ellos, el punto de análisis, es el antropológico, que plantea que las organizaciones sociales, con aparentes diferencias, poseen estructuras similares. Finalmente tenemos el funcionalismo. El funcionalismo ha sido visto desde 3 enfoques, 3 teorías en este caso. La primera de ellas es la corriente de los más, que ha sido propuesta por Harold Laswell en 1927 y plantea que el instrumento es el medio para llegar a la masa. La segunda de ellas es la teoría de la información-comunicación, que fue propuesta en 1948 por Claude Aaron Shannon y describe que la comunicación puede ser vista a partir de su estructura, es decir, la plantea desde el emisor, pasando por el canal, el mensaje y el receptor. El punto 1 de la comunicación en este caso sería el emisor, y se supone que el mensaje va desde el punto 1 del emisor al punto 2, que en este caso es el receptor. Y por último tenemos la teoría cibernética. La teoría cibernética fue planteada en el año de 1948 por Norbert Wiener y relaciona la comunicación entre el animal y la máquina. A continuación, analizaremos la comunicación y la relación con la tecnología. Para hablar de la comunicación, es importante tener claros los conceptos de tecnología y lenguaje. Desde el proceso de humanización del hombre, cuando adopta una posición bípeda, comienza el desarrollo tecnológico. En palabras de Lero Gurán, 1988, el hombre adquiere una preponderancia en las acciones técnicas que se prolongan en forma de herramientas y se desarrollan además la posibilidad de expresión fonética, es decir, el lenguaje. Estos anteriores, tecnología y lenguaje, se transmiten en las generaciones gracias al dispositivo de la memoria, que se encuentra íntimamente relacionada con el lenguaje. Aquí es donde las tecnologías de la información van a entrar a mediar la comunicación. Inicialmente, las metáforas migran de un ambiente a otro para aportar la comprensión de un fenómeno o proceso, es decir, nos dan la capacidad de entender un concepto o término, haciendo representaciones de la realidad. Estas tecnologías se pueden numerar así:
La primera, la escritura; segundo, la imprenta; tercero, el telégrafo; cuarto, los medios masivos; y quinto, el computador. La escritura, desde la invención de esta, hace que se cambie la manera de comunicar, pues inicialmente la transmisión de la cultura se realizaba únicamente por medio del lenguaje oral, lo que hacía necesario que se tuviera que comunicar todo por este medio. Ya con la aparición de la escritura, que es una mediación tecnológica, hace que se genere un instrumento de transmisión y de comunicación, lo que facilita de manera muy acertada la escolarización centrada en el texto. Es el texto entonces el precursor de la segunda tecnología, que fue la imprenta, permitiendo la generalización y divulgación de los textos y generando dinámicas nuevas en el intercambio social y cultural, y se genera acceso al conocimiento a todas las personas. El libro se convierte entonces en una nueva herramienta para la escolarización y para soportar el discurso educativo. La tercera tecnología que se introduce es el telégrafo. Este hace que se elimine de cierta manera algunas condiciones en la comunicación, y es, por ejemplo, la distancia, entendida esta como la necesidad de que los participantes de la comunicación estén de manera presencial en el mismo lugar. También se aumenta la velocidad de transmisión de la información y por la facilidad de transmisión a la distancia. Los medios masivos de comunicación, como cuarta tecnología, hacen que se priorice la necesidad de emisión y recepción de la información, y pierde de cierta manera protagonismo el receptor de la misma. Esta hace que se le pueda manipular de manera consciente el mensaje que se pretende transmitir, logrando generar en el receptor un fin específico, dejando limitada la capacidad crítica ante los mensajes. Pierde de cierta manera protagonismo del texto, aumentando la transmisión de audios y videos. Finalmente, con la invención del computador y el acceso a Internet, se le agendan nuevas características a la comunicación, tales como la distancia, la presencialidad, interactividad, participación, mediación, entre otras. Esta tecnología, al implementarse, adquiere también la característica de red, en la que es posible lograr una conexión simultánea y la transmisión de comunicación desde diferentes espacios y tiempos, donde se logra la construcción de conocimientos de manera colaborativa, y cada uno de los emisores y receptores pueden aportar a dicha construcción. Ahora vamos a analizar las relaciones mutuas entre comunicación y educación, las cuales han estado definidas por varias intersecciones, conversaciones, acercamientos, confusiones y reducciones. Según Mario Kaplun, plantea 3 modelos de educación, los cuales corresponden con modelos educativos. El primer modelo educativo, centrado en los contenidos, otorga poca importancia al diálogo y a la participación. El alumno es un oyente pasivo. Este está relacionado con el modelo comunicativo matemático, el cual concibe la comunicación como un proceso unidireccional, en el cual hay una salida de información de un emisor a un receptor. Nuestro segundo modelo educativo es el centrado en los efectos. Aquí el estudiante es enfrentado al seguimiento de instrucciones, guías y manuales que desarrollan de manera solitaria. Este está relacionado con el modelo comunicativo persuasivo. Aquí la comunicación se convierte en una estrategia para provocar el cambio de actitudes mediante la persuasión y no mediante la reflexión y la concientización. El tercer modelo, planteado por Kaplun, es el modelo educativo centrado en los procesos. Aquí el conocimiento se construye gracias a la autonomía de los estudiantes y a su participación activa. Este está relacionado con el modelo comunicativo centrado en la interacción. Aquí el eje del proceso es el sujeto, dentro de un contexto social de colaboración con otros sujetos. Ahora, teniendo en cuenta los destiempos de la educación, de los que habla Martín Barbero, 1996, es necesario optar por modelos comunicativos centrados en la interacción y en la mediación,
que permitan a los sujetos estar en relación y hacer de esta la posibilidad de acordar y construir cambios. Hablar de un modelo mediacional e interaccional implica, por un lado, las ideas de los teóricos de la escuela de Palo Alto, en lo referente a considerar las distintas expresiones humanas, verbales y no verbales, en su carácter comunicante permanente y en la naturaleza relacional y subjetiva de la comunicación. Por otro lado, implica los postulados del interaccionismo simbólico, dada la importancia que esta teoría otorga al otro como sujeto, en compañía del cual se construye y se transforman los significados, es decir, que la interacción es, básicamente, interacción social, en la cual se pueden distinguir unas reglas y roles que permiten establecer un orden en el cual se da la interacción. Muy bien, ahora vamos a responder la pregunta. ¿Cómo caracterizaría las formas de interacción comunicativa predominantes en los sujetos en el momento actual en el marco de la evolución de las distintas mediaciones tecnológicas y su incidencia en el ámbito educativo? Ahora bien, como podemos notar, la comunicación desde sus inicios ha sufrido cambios y modificaciones en cuanto a forma, manera de hacerlo, y en cuanto al fondo, lo que se desea transmitir. En el campo de la educación, esta relación también ha sido modificada. En nuestras aulas de clase, cada vez desaparecen más los elementos mediadores que han sido tradicionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tales como tableros, tizas, libros e inclusive cuadernos, para ser reemplazadas por pizarras digitales, computadores, tabletas, inclusive la conexión a Internet. Esta conexión va a favorecer la comunicación entre los participantes del proceso. Tanto maestros y alumnos generan redes de enseñanza y aprendizaje, mediados por diferentes plataformas, bien sean blogs, wikis, Moodle, entre otras. La educación tradicional se ha caracterizado por sostener una comunicación netamente verbal y unidireccional entre docentes y estudiantes. En cambio, la educación actual se ha caracterizado por una comunicación más dinámica, con elementos tanto verbales como no verbales. La interactividad permite generar espacios que propenden por un trabajo autónomo y autorregulado, en donde los estudiantes son artífices de su propio proceso de aprendizaje. Esto permite generar una mirada más abarcadora, dado que todos los participantes del proceso educativo deben asumir una actitud crítica activa con respecto a la participación en estos espacios. Un elemento muy importante del que nos dota la tecnología es la posibilidad del encuentro con el otro, sin la limitante espacio-temporal, dado que es posible generar discusiones frente a conocimientos académicos de forma asincrónica, es decir, sin la coincidencia del lugar y el tiempo. Finalmente, el docente se convierte en un mediador, una persona que plantea una serie de actividades a partir de herramientas de mediación, tales como una visualización gráfica o un trayecto de actividades. Pero en síntesis, es el estudiante quien traza la ruta de trabajo, quien plantea los propósitos y evalúa su nivel de desarrollo cognitivo. Muchas gracias por la atención prestada, quedamos pendientes de sus comentarios.